bien claro todos los pasos, y a partir de ahí van a surgir preguntas de cosas que ustedes tienen que saber. Claro, porque en realidad este tema es como una, en cierto modo, integra. Claro, integra toda la información, todo lo que han visto ustedes. Sí. Profe, ¿va explicando de los parciales? Le voy a preguntar algunas cosas A ver. en los parciales. Primero, no me versé más con el tema de control geológico. Cuando digo control geológico, ¿para qué sirve? Sirve a partir del CUTI para la determinación litológica, con todas las características que tiene la litología. Ver si tienen cemento, qué tipo de cemento, qué matriz, siempre y cuando el tamaño de grano se lo permita. Lo otro, para la detección de hidrocarburos, petróleo, que lo podemos llegar a ver, o a través de la fluorescencia, en caso que no lo veamos, podemos resaltarla echándole acetona, de manera que mirándolo se ve un color que destila esos vapores de hidrocarburos y por lo tanto podemos detectar la presencia de hidrocarburos. Y la otra parte es la parte de gas. Eso con respecto a la parte geológica. Después vamos a estar controlando los tiempos de perforación, las piletas y dándole información permanente al compañero. Pero no me digan que es fundamental y me sale con que sirve para la petrofísica y que a su vez, o sea, son tres cosas concretas. Y de hecho no me mezclen que las coronas, con el control geológico, las coronas van aparte. ¿Tá? El testigo corona lo puedo sacar en una determinada profundidad si yo ya lo definí, porque tengo varios pozos perforados, o en función, sí, de los datos del control geológico, alguien me diga, che, estamos encontrando hidrocarburos bastante, con pico de gas, saquemos la corona para ver qué tipo de fluidos, para ver después y ajustar los parámetros petrofísicos, saquemos la obra. Paran, se circula, se levanta todo el equipo de perforación y se baja para sacar testigo corona. Lo mismo con el DST. El DST no me lo confundan con los perfilajes a cable, que es otra cosa. El DST es la herramienta que se baja junto con la sarta de perforación y que permite ensayar un intervalo determinado para ver la parte de fluido, permeabilidad, cómo se comporta ese reservorio a pozo abierto. Hay otras herramientas que se hacen lo mismo, pero a pozo entubado. ¿Tá? Pozo abierto tiene que tener ciertas características. La parte de registro, de perfiles. Si yo le pregunto, como pregunté hoy, ¿qué registro básico correrían y no me saben responder en el examen? Mejor agarran y salen calladitos sin decir nada. ¿Tá? Porque usted tiene que tener idea de para qué se aplican esos registros. Entonces, si yo estoy diciendo para qué van a correr registros, sabemos, por un lado, para correlación, para el análisis geológico, para hacer mis mapas, y el otro dato importante es para tener un cálculo de la parte petrofísica, para poder sacar la saturación. Para eso, primero tenemos que conocer la litología, o por ahí nos interesa conocer la litología. ¿Tá? Y después calcular la saturación. Entonces, yo le comenté la otra vez, le dije a ustedes que el gamma ray, ¿qué pasaba en la cuenca de Guyana y en la cuenca del Golfo San Jorge? ¿Qué pasaba con el gamma ray? ¿Qué problema teníamos con el gamma ray? Las lecturas no eran... Si por ahí anda. no eran las lecturas. Que como las areniscas tienen alto contenido de potasio, torio y uranio, van a confundirse de alguna manera su lectura con la de las arcillas, que tienen alto contenido de torio, uranio y potasio. Entonces, como pasa acá, por eso le dije
fíjense que tenemos un gamma ray que no deflexiona mucho. Apenas acá me muestra algo acá, pero en otras zonas es bastante difícil de determinar si es arena o si es arcilla, yendo a los extremos. Es decir, si es reservorio o no reservorio. ¿Tá? Entonces, fíjense que acá, si yo marcaría esta zona como que puede ser arena, esta también, pero fíjense la resistividad por otro lado. Es baja. Y esta es la SP. ¿Qué es lo que pasa con la SP acá? Sale de escala y está entrando por acá de vuelta. ¿Tá? Entonces mi línea de arcilla, más o menos, que es la que tendría que tomar para estas cuencas a veces, como reservorio o no reservorio, sería esta línea. Todo lo que deflexiona para la izquierda sería algo permeable que podría ser relacionado a arena. ¿Tá? Entonces, si yo voy a dibujar, diría, acá la inflexión, marco la base, ahí, digo, desde acá hasta acá, todo esto se ve arena. Acá habría un nivel de algo limoso o arcilloso, no permeable, entonces lo asumo a eso. Acá esta deflexiona menos que esta se ve que el gamma ray, la SP deflexiona más, esta deflexiona menos, puede ser que sea un poquito más sucia o que tenga otro tipo de fluido que no sea agua, ¿no? Pero en general, si yo sigo, digo, bueno, esta más sucia, acá tengo otro nivel de arcilla, acá tengo otro nivel de arena y acá podría tener. Y si sigo la resistividad, fíjese que más o menos la acompaña. ¿Ya? Ahora bien, tengo que mirar también la densidad neutrón, como le dije, en escalas compatibles, es decir, acá ya está la porosidad, están las dos en porosidad. Si no puedo poner en densidad, la lectura directa en escala compatible, calculado con 2,5 para todo, que es mi densidad de matriz. Y lo pongo compatible en porosidad. Entonces, acá ya tengo un cruce. Entonces, cuando empiezo a sumar y ver las características, analizo y digo, bueno, tengo la SP, acá el gamma ray también me muestra algo, pero fíjense que acá o acá, por ejemplo, me muestra este nivel como arcilloso y acá deflexión. Entonces, le creo más a la SP por lo que yo le decía, porque el gamma ray en estas cuencas no es que no funcione, sino que lee contenido alto de uranio, torio y potasio. Entonces, miro acá y la curva que yo tengo que leer es la RT o la profunda, que generalmente se que es esta de acá. Esa es la que me está leyendo doble, la parte más profunda de la formación. O sea, dentro de la pared del pozo, la curva que me lee más lejos es esta, que es la que me está leyendo el fluido no cerca de la zona de invasión, sino la zona virgen, entre comillas, porque no sabemos la invasión. Entonces vemos acá y acá sobre esto vamos a poder también considerar la parte que son permeables. Generalmente cuando baja un poquito así es porque tenemos algo de niveles un poco arcillosos. Y también lo vamos a poder ver acá, la densidad y neutrón, las respuestas que tiene. Este cruce está indicando la presencia de un fluido que no sabemos, que puede ser petróleo o gas. Es difícil diferenciar. Entonces, yo lo que voy a hacer es empezar con el cutoff de lo que es reservorio y no reservorio y definir qué voy a utilizar. Voy a utilizar SP y, por ejemplo, voy a utilizar el densidad neutrón combinado para decir qué es reservorio y qué no es reservorio. ¿Tá? Después voy a ver la porosidad y digo, bueno, a partir de un 10% o 12% de porosidad mayor de eso, considero como que es espesor neto, que es espesor que va a producir. ¿Tá? Y después tendría que hacer el cálculo acá de saturación y lo que me dé de saturación acá, combinarlo, y ese sería
el intervalo de net pay o espesor útil. El espesor útil que tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces hay cosas como esta también que tenemos que mirar. Esto que tenemos que mirar, que es el caliper. ¿Ah? Sí. Profe, disculpe, el net pay entonces dijo que lo veíamos en el de velocidad. No, Porque yo entendí el que pay lo vas a ver, realmente el pay es con la saturación. El espesor neto Ok, es el que vas a ver con la porosidad. ok. Vas a ver reservorio o no reservorio, espesor neto, y el net pay o espesor útil es el que voy a sacar controlando reservorio o no reservorio, la porosidad y la saturación. Sería un promedio de lo... Claro, lo que pasa es que vos vas a ir, seguro que es titanio, el espesor, digamos, el reservorio y no reservorio te va a dar seguro, a veces coincide con que el espesor, el reservorio y no reservorio coincide con el espesor. Tengo una imagen, si querés. En el modelado hay una imagen. Sí, pero se le colocó el... Acá no me ha pasado eso. Lo voy a poner para aquí. Lo Entonces, hemos pasado sin leer rápido, pero estaban medio cansados. Entonces, otra de las cosas que vemos y que nos llama la atención es decir, en la base de la capa, en la base de la capa, en ese caso, tenemos una bajada de resistividad. La resistividad profunda tiene una bajada. Y después empieza a levantar para arriba. Entonces, uno podría pensar que puede ser efecto de qué esa bajada de resistividad. De baja resistividad sería de agua. De agua salada. ¿Tá? Siempre acuérdense que en general en las formaciones, unidades, estamos trabajando con aguas saladas. No tenemos 2.000 o 3.000 partes por millón. Generalmente eso en la cuenca del Golfo, en alguna zona, pero generalmente estamos hablando de 30.000, 60.000 partes por millón. Con lo cual hay que calcular mi RW para esa salida. Pero generalmente, o 120.000, la cuenca del Golfo. Entonces tenemos una salida alta. Entonces, esa baja resistividad decimos, tenemos salinidad. El neutrón y densidad, arriba se cruce. Ensayé esa capa porque entubé el pozo, ensayé, es un pozo descubrió y vino petróleo. ¿Esa agua de abajo? ¿Cómo explico? Si me vino todo petróleo. Puede ser también una cuestión mineralógica, o litológica en ese sector que me haga bajar la resistividad. Hay algunos elementos que podemos tener presente dentro de la composición que bajan la resistividad de la roca. Por ejemplo, el grafito o otro tipo de carbón, ¿qué otro más? No me acuerdo. Bueno, la pirita. O sea, hay esos tipos de elementos, bajan la resistividad. Ahora, si producimos petróleo con agua, podemos decir, justo estamos esa parte de abajo, puede ser que sea el agua y arriba ya tenemos el petróleo y gas. Esa sería la distribución. ¿No? Unas arenas, esas como las de la Cheuta, las arenas finales que están metidas entre las arcillas tienen más, o sea, lo que no es reservorio tiene más resistividad que la parte que produce. La parte que produce tiene resistividad baja. Y las arcillas son las que parece que fueron reservorios, pero no lo ven. Claro. Es Bueno, invertido. claro. El efecto litológico. Sí, por el contenido de materia orgánica también habría que ver. Sí. Entonces, estos son los pasos, como le digo. Primero indicar, decir qué indicador van a usar. Para decir reservorio y acá prácticamente todo arcilla. Estoy yéndome a los extremos, en realidad no sabemos si es arcilla, puede ser limo. Pero es algo que si el ACP no deflexiona, es porque no es permeable de alguna manera. Si tengo contraste entre el agua de la formación y el agua que tengo en el pozo. Si yo tengo un agua salada con 60.000 partes por millón en la formación y estoy utilizando una de 3.000, el CP tiene que deflexionar si es algo permeable. Entonces, acá yo lo primero. Después ya voy a lo que es la arena o reservorio neto o arena, bueno, acá en este caso habla de arena neta,
Cuando el otro con digo porosidad. reservorio y no reservorio. Sí, con Y porosidad. este sería el espesor neto, que ahí sí pongo el cutoff de la porosidad. De todo esto, ya acá me quedó esto como interesante, porque puse cutoff. Y de esto me quedó esto, que es con la saturación. Esto sería mi net pay, o espesor útil. A veces, cuando esto es dudoso, a veces se considera el espesor de la arena neta, y cuando la saturación no es muy confiable, y se considera todo esto como útil. Pero la definición de útil sería eso. Entonces, esos son los pasos que tenemos que hacer. Y en función de la complejidad, es los tipos de registros que vamos a correr. Si queremos ajustar este modelo, sobre todo para un tipo de reservorio tight, por ejemplo, cerrado, que con poquita, que tiene generalmente, ¿qué características tiene un reservorio tight o cerrado? Poca permeabilidad, o sea, Poca permeabilidad. ¿Y qué tiene? ¿Cómo es la porosidad? Baja porosidad, 5%, ¿está? Más o menos, 3, 4, 5%, 0.01 milidarcy para gas, ¿está? Entonces, hay cualquier modelo litológico que yo le cambie, que haga un modelo que sea un poquito más complicadito, me va a mejorar por ahí los valores de porosidad, ¿está? Es decir, yo acá estoy utilizando un modelo simple de arena arcilla, con una porosidad determinada, le estoy poniendo esto. Pero si esto tiene minerales pesados, o tiene sal, por decir algo, adentro, va a cambiar completamente los valores de densidad, ¿ya? Y me bajo, y tengo que ajustar, por lo tanto, el valor de porosidad que voy a tener, en función de ese valor. Por eso, a medida que queremos trabajar en no convencional, o tenemos complejidad, agregamos una serie de registros, y combinamos, como el geoquímico, o combinamos densidad, neutrón, el sónico, el PEF, el gamma ray, que son bien litológicos. ¿El resonancia también podría ser? El resonancia más para fluidos, ¿tá? Y tamaños polares. O sea, pues sí, entonces, si tendríamos un TIG o un SAIL, como lo había dicho usted, y ya corrimos SP y gamma ray, pasaría a ponernos el neutrón, que te da más datos. ¿Cómo? Después de haber pasado por gamma ray y SP, digo, y usted dice que tenemos esos problemas, le metemos otro más complejo, como un neutrón. No, hay que decidirlo. Cuando vos vas al pozo, ya tenés que tener decidido, más o menos, sabiendo por la litología, por el control geológico, qué registro vas a tener que correr. No podés correr primero uno por una cuestión de costo. Claro. O sea, vos tenés que definir por eso. Depende de la problemática. Si vos vas a litología, porque el problema principal de la litología, vas a apuntar a aquello que te pueden ayudar a la identificación litológica en tu modelo, para hacerlo más complejo. Es decir, en vez de arena arcilla, yo podría hacer un porcentaje de arena, un porcentaje de caliza, un porcentaje de dolomía, un porcentaje de limo, o sea, todo eso sacado de los otros. ¿Tá? Cada uno de esos va a tener una densidad o un delta T diferente, y por lo tanto la porosidad, como son porcentajes, van a ser diferentes de cada uno de esos. ¿Tá? Si es problema de fluidos, tenemos que trabajar con la resistividad. Y depende del tipo de lodo, a veces el tipo de resistividad que voy a utilizar. Inducción o herramientas de tipo de látero lodo, cuando tenemos lodo muy salado. Inducción podemos utilizarlo en los dos casos. Y después, si queremos ver muy cerca de la pared de pozo, también microresistividad, también tenemos herramientas para ver más cerca o más profundo. Pero ahí ya el problema sería de tratar de mejorar la resistividad para mi cálculo de saturación. Y resonancia magnética fundamentalmente permite discriminar, sobre todo te va a dar la porosidad efectiva, te va a sacar lo que es arcilla, no la valla. Entonces la porosidad que vamos a utilizar ahí es la porosidad
efectiva de alguna manera. También entonces tendremos la permeabilidad. También podés estimar la permeabilidad en forma directa, pero es a través de una o dos ecuaciones. Una de Coates, o sea, vos aplicás ahí una ecuación, no estás midiendo la permeabilidad. ¿Tá? La medición la vas a hacer en un testigo corona o podés sacar datos por ahí más confiables de un DCT. Pero no es que, o un MDT, pero no es que vos estás midiendo la permeabilidad, estás calculando. Indirectamente, sí. ¿Cómo? O sea, indirectamente la calcula, o sea, con... Y una ecuación, pero esa ecuación tiene parámetros, y si esos parámetros no son correctos, ¿no? Entonces, ahí voy a ver tamaños porales, permeabilidades puedo calcular, y también la saturación irreductible, es decir, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que por ahí tenemos mucha saturación irreductible, ¿y qué va a pasar con la resistividad? ¿Va a aumentar o disminuir? Disminuir. Siempre hablando de agua salada. Disminuir, Va a disminuir, Disminuir. ¿no? Bien. Pero ¿qué pasa con esa agua irreductible? No se mueve. No se mueve. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo petróleo y mucha agua irreductible? Se va a mover el petróleo, Claro. pero me va a bajar la resistividad. Me va a bajar la resistividad porque tengo agua irreductible, pero no se va a mover. ¿Ah? Entonces puedo tener una resistividad baja y viene petróleo seco. ¿Cómo viene petróleo sin agua? Porque tiene mucha agua irreductible. ¿Por qué? Porque a veces tiene mucho contenido tipo de arcilla, los tamaños polares son pequeños, y entonces por ahí tenemos mucha agua. Así que bueno, un poco era esto para comentarlo en el parcial. Todo el perfil de buzamiento también, acuérdense que los calipers para la parte geomecánica los podemos correr con el sónico, orientado, o sea, no necesitamos el caliper correrlo solamente con el perfil de buzamiento o el FMI. Siempre lo vamos a hacer, entonces aprovechamos esa información para ver la humanización y el estado del pozo, para ver los esfuerzos principales. Fíjate vos en el tema de los esfuerzos principales, que lo tenés mal, cómo se compone la humanización con respecto a los esfuerzos principales. Entonces, y podemos correr un acústico, y acuérdense que el caliper es muy importante, y tenemos caliper que van como apoyándose como un patín, como en el caso de densidad, otro va centralizado, y otro va con brazo que me permite ver perfectamente la ovalización. Si lo tengo orientado, puedo saber dónde está el norte y con respecto a eso cómo es la ovalización del pozo. Y de ahí sacar los esfuerzos. Y de ahí sacar, cuando voy a bajar la cañería, dónde puedo llegar a tener problemas por la ovalización, y también calcular los volúmenes de cemento para rellenar todo ese espacio entre la cañería y el pozo. Yo tengo que calcular cuánto cemento le voy a meter. No meto cemento hasta que salga boca del pozo. Voy a meter un volumen para que cubra hasta una profundidad determinada, y para eso tengo que ver qué diámetro tengo que utilizar. Bueno, nada más que eso, chicos. Profe, disculpe que pregunte, pero ¿qué onda las notas? ¿Estamos bien? ¿Cómo? ¿Qué onda las notas del preparatorio? ¿Estamos bien? Bien, sí, en general, por lo que estuve mirando, bien, pero hay nomás también en algunos casos. La interpretación de límites les cuesta todavía en los casos. Los cálculos, como le digo, me calcularon donde no deflexionaba la SP, y el gamma ray mostraba un poquito, pero la SP deflexiona, baja resistividad y me ponen por ahí espesor útil o reservón. Si no tiene SP y no tiene baja resistividad, eso no sería reservón. Entonces tiene que mirar todas las curvas. Con esto son análisis de Proloflot, para identificar, un poco lo decía, ¿no? Cada intervalo de esto puedo identificar la litología, o sea, todos estos puntos me caen en esta posición. Esto es arena, esto es caliza, dolomía, caliza y arena. Entonces, en función de esos juegos
que yo le dije de cruces de curvas, puedo identificar la litología. Bueno, nada más que eso. Así que ya le digo, el control geológico, no me vengan con el verso long, la corona. Control geológico es el control del material que sale del cutting durante la perforación. ¿Está? Después sacamos corona, sacaremos corona, pero es otra cosa. A veces el dato, la información para sacar la corona es la del control geológico, pero no es que durante el control geológico vamos a sacar corona sí o sí. ¿Está? Y hacer ensayo, es decir, tu amigo. Y no confundirlo con los perfilajes acá, la información que vamos a sacar con los perfilajes acá.